usted, punto de vista. Y bien, cuando son las 8 de la mañana, 8 minutos de ese día, estamos en día jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes, así que mucho cuidado, no va a ser usted víctima de alguna broma de mal gusto por parte de alguna persona en esta fecha significativa para la cristiandad guatemalteca y en general, para la cristiandad en general. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es sumamente interesante y polémico, como me gustaría, y estoy seguro que así va a ser, que se genere debate, polémica, controversia en redes sociales, porque sabe de qué vamos a hablar, del salario mínimo. Una vez más, lastimosamente, según los expertos en economía, es el gobierno el que por decreto, esta vez por acuerdo gubernativo, decide cuál va a ser el salario mínimo. Más de 7 meses estuvo reunida la Comisión Nacional de Salario, integrada por gobierno, trabajadores y empresarios, y no llegaron a un acuerdo satisfactorio para las partes en la mesa de discusión. Los trabajadores, ¿qué pedían? Pedían un salario de 180 quetzales diarios. Eso pedía la clase trabajadora. 180 quetzales diarios por trabajador. ¿El empresario qué ofrecía? Pues el empresario dice que el problema no está en elevar los salarios, sino que en generar una política nacional del empleo. Escuche bien, generar una política nacional del empleo en el cual se tomen en cuenta factores como el rendimiento, la productividad del trabajador y en base a eso, pues, establecer los parámetros para un salario justo. Y entonces, luego de 7 meses o más de 7 meses, no se llega a un acuerdo. Y es el papá gobierno el que toma la decisión. Sobre ese tema vamos a conversar hoy con el doctor Luis Velázquez. Él es exministro de Economía y consultor en temas económicos, precisamente. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor Anleu, un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional y esperamos que hayan pasado una feliz Navidad en compañía de sus familias. Doctor Velázquez, ya que me da una duda por ese fondo en el que aparece, usted se encuentra en Acapulco en este momento, ¿no? Estoy en uno de los paraísos de Guatemala, en el Océano Pacífico. Ajá. Aquí estamos con más pilas para el año 2024, doctor Anleu. Excelente, doctor. En enero estaremos en Acapulco, Guerrero, México nuevamente, sí. Sí, entendí que usted estuvo durante esa gran tragedia que provocó el huracán, ¿verdad? En el puerto mexicano de Guerrero, en Acapulco específicamente. Ahora, doctor, entrando en materia, me gustaría conocer desde su punto de vista por qué es importante esta discusión que año con año se tiene sobre el salario mínimo en países como Guatemala. Bueno, recordemos que países, me refiero concretamente a América Latina, respecto del mundo, hay que poner los pies sobre la tierra y estamos rezagados en términos de desarrollo económico, pero para entenderlo fácil hay que verlo desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la productividad, porque recordemos que cada vez el mundo está compartiendo, está compitiendo, estamos trabajando en un mundo globalizado, donde en el caso de Guatemala usted puede encontrar productos y servicios casi de todo el mundo y también tenemos que ver qué es lo que producimos nosotros para el mercado nacional y también para el mundo. Entonces, el enfoque correcto debe ser prácticamente un enfoque integral a la competitividad global. Y por supuesto, como empresarios, queremos que las empresas inviertan, que generen más empleos, que creen más oportunidades. Y como trabajadores también anhelamos siempre a poder ganar más, a que nuestros ingresos se incrementen y con ello dar un mayor bienestar a la familia en general.
Ahora, el tema del salario mínimo, la fijación por decreto, realmente no resuelve la situación ni para los empresarios ni para los trabajadores. Hoy, usted decía, hoy es el Día de los Inocentes, Santos Ujú. Inocentes. El gobierno pudo haber sacado un decreto que diga a partir de hoy todos van a ganar $10,000 como salario mínimo, lo cual no es cierto. Entonces, el salario mínimo en sí, en mi opinión, no representa lo que el país necesita. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en los 3 tipos de salario que se fijaron dentro de las 2 circunscripciones geográficas. Ahora, este tema no es solo una discusión en Guatemala, es una discusión en el mundo, pero seguramente lo seguiremos abordando en el transcurso del programa, porque en el caso de Guatemala hay un incremento del 2023 a 24. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Argentina, lejos de que haya un incremento, una pérdida del poder adquisitivo por las devaluaciones, donde este año hay un salario decreciente, en algunos casos hasta de un 28%. Es decir, que si alguien ganaba, para ponerlo en términos fácil, eh, $1,000 al mes, pues ahora va a ganar $780 al mes por el tema de la inflación. Pero en síntesis, el salario hay que verlo desde un punto de vista integral, hay que verlo de cuánto suma a la generación de riqueza, a los ingresos en cada una de las empresas, de tal forma que ambos se beneficien, el empresario y el trabajador, por supuesto. Ahora, licenciado Velázquez, dentro de esa lógica que usted plantea, por ejemplo, ¿se tiene algún número de cuántos trabajadores están integrados a la población económicamente activa? Porque si hablamos de justicia social, hay un desbalance. Cuando vemos el número de personas en informalidad, que no tienen ese privilegio de tener un salario mínimo y que ronda el 70-74%, a quienes están en la población económicamente activa, que es un porcentaje realmente mínimo en esa comparación. Bueno, acuérdese que le voy a dar algunas cifras. Se maneja que más del 80% o un 80% aproximadamente de la economía del país se está generando en la informalidad, pero también se habla de una población económicamente activa que ha podido estar llegando alrededor de los 7 millones de personas, pero de 2.7, 2.5 millones de personas en la formalidad. Entonces, falta muchísimo por avanzar en ese sentido de la formalización, y usted lo puede ver también en el indicador de la penetración financiera del sistema nacional bancarizado, que estamos llegando aproximadamente a un 40%. El hecho de que una empresa ya utilice los sistemas financieros oficiales, es decir, que Estado no necesariamente significa que sus trabajadores ya están dentro de un régimen. Sin embargo, también cuando deberíamos, y digo deberíamos porque no lo estamos haciendo, hablar de la correlación que hay de las inversiones en los 340, en la calidad y la cantidad y disponibilidad de infraestructura que haya para llevar las empresas, porque podríamos decir que en tal vez un 80% de los municipios donde hay prácticamente casi cero inversión del sector privado empresarial. Por supuesto que hay micros, hay pequeñas empresas, pero no existe infraestructura realmente para poder sacar los productos o para llevarlos. Y eso ocasiona entonces que muchas veces hay disponibilidad de recurso humano, hay alguna empresa micro, pequeña o mediana que quiere contratar, sin embargo, por la falta de infraestructura, está fuera de competencia. Me explico, porque no puede sacar sus productos o no puede llevar su materia prima
Entonces ahí mucha gente lo que hace básicamente es agarrar el trabajo que está, me refiero a chapeos, cortar leña, etcétera, donde sus ingresos están realmente muy por debajo de lo que está fijado en el salario mínimo. Entonces, yo creo que también es momento de pensar en una nueva forma, en un nuevo enfoque de cómo llevar inversiones a los 340 municipios para generar los empleos y crear las oportunidades que la gente está esperando. Entonces, a mayor demanda de trabajadores, y qué mejor que sean trabajadores calificados, obviamente las empresas van a estar dispuestas a pagar mucho más y a crear una serie de incentivos por productividad, la evaluación del desempeño, premio por desarrollo, por cumplimiento de meta, por comportamiento, manejo de la inteligencia emocional, etcétera, porque también hay que decirlo que hay empresas que están pagando sobre, es decir, arriba del salario mínimo, pero se están viendo con problemas de que por la crisis migratoria, la gente que se está yendo a Estados Unidos no tienen el recurso humano. Hace unos 4 meses platicaba con un empresario en el área de Quiché y me dice un paisano, mira, nosotros en cada zafra, es decir, cada cosecha de café necesitamos por lo menos 525 trabajadores. Ahora solo tenemos 400. Me hacen falta 125 trabajadores. Les estoy pagando más del salario mínimo, les doy almuerzo, les doy transporte y una serie de prestaciones. Sin embargo, no está la disponibilidad de recurso humano. Pero también esto hay que verlo con una óptica realmente de cómo hacer más competitivas a las empresas, más competitivos a los trabajadores y por ende que ellos ganen mucho más y eso se puede hacer con salarios por productividad, con incentivos a las tareas que están ejecutando, que dicho sea de paso, ya la mayoría de los sectores exportadores de Guatemala ya tienen esos incentivos y donde la gente muchas veces gana salario y medio mínimo, gana 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, lo cual está totalmente comprobado. Sí, ahora, interesante, doctor. Ahora, ¿considera usted que los datos sobre la realidad nacional son claros, son precisos, son determinados por un Instituto Nacional de Estadística que ha sido muy cuestionado? Y le voy a y le digo esto por lo siguiente. Cuando las personas van al mercado se dan cuenta que los precios cada día están subiendo. Los índices inflacionarios en el país pues han bajado un poco, pero no lo necesario como para poder tener el dinero suficiente para satisfacer las necesidades del hogar. ¿Por qué le digo esto? Porque para muchos resulta difícil entender, comprender y aceptar que en noviembre el costo de la canasta básica alimentaria alcanzó 2.332 quetzales en el área urbana. Algunos dicen que no es así, porque sobrepasa los 3.500 a 4.000 quetzales. Y 1.783 quetzales para el área rural. Esto en base a la encuesta nacional de ingresos y egresos del Instituto Nacional de Estadística. Desde su perspectiva, ¿se ajustan estos datos a la realidad? Porque cuando uno va al mercado se da cuenta que los precios de los productos básicos pues, se han incrementado en niveles que sobrepasan lo que dice el INE. Realmente no, doctor Anleo. En algunos productos pudiera ser certero el monto que pone el Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones. Sin embargo, en la realidad me parece que no es así. Yo trato de ir por lo menos una vez al mes a los mercados. Me refiero a los mercados donde va la mayoría de la población y por supuesto también a los supermercados para ver cuál es el comportamiento de los precios y definitivamente hay algunos productos que no responden a la realidad. Máxime después de los bloqueos que hubo a nivel nacional, muy lamentable por cierto, donde subieron
muchos productos o la mayoría de productos ya no vuelven a bajar. Entonces, a Sí. veces subieron un 30 y si el INE nos viene a decir que esos productos, solo la inflación ha sido de un 7-8%, esa cifra realmente no responde a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente va perdiendo un poder adquisitivo, es decir, la capacidad de poder comprar un producto o un servicio con igual número de quetzales. Definitivamente, la variable de la inflación es uno de los elementos que se toma dentro de dentro de ese algoritmo, dentro de esa fórmula, pero no responde a la realidad. Y yo ratifico que más que discutir un salario mínimo, se le debería de discutir cómo atraer inversiones, cómo sueldos por producción y por ende llevar esas oportunidades de empleo a los 340 municipios. Eh, es ahí donde también los funcionarios municipales, me refiero concretamente a los alcaldes, a los síndicos, a los concejales, a los COCODES, consejos de desarrollo, ellos se deben involucrar en el desarrollo económico local. Es más, lo manda la ley de consejos de desarrollo, lo manda la ley del código municipal. Los gobernadores se deben de involucrar también de cómo llevar más inversiones, crear más empleos y oportunidades en sus departamentos y por supuesto también los diputados distritales. Es decir, que ahí deben de seguir ellos la lógica para la cual fueron electos, deben de cumplir la ley que les rige su actuar y no esperar que papá gobierno central haga lo que le corresponde, porque hay que decirlo que tampoco está haciendo lo que le corresponde, ¿verdad? O sea, en 4 años de gobierno hoy no tenemos mejores carreteras, hoy no tenemos más transparencia, hoy no tenemos una política real de competitividad y de inversiones, ¿sí? Hay muchos temas que quedan ahí para los retos de los próximos 4 años, de los próximos 40, porque definitivamente los países asiáticos, y ahora hay que ver mucho qué está pasando en el oriente, también me refiero a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, y a todos estos, donde prácticamente están ellos avanzando a una velocidad 5 veces más rápido que nosotros. Pero regresando al tema del salario mínimo, es el quinto más alto en América Latina. Eso es importante decirlo. El salario mínimo de Guatemala es muy superior al de México, para que tengamos una idea, ¿verdad? Que es de una economía grande y es la segunda economía más grande de América Latina. Nosotros como país Guatemala somos la 9ª economía en América Latina con capacidad de podernos convertir en la 5ª economía en 25 años, pero tenemos el 5º salario más alto de América Latina, que eso también le resta competitividad, le perjudica más a las pequeñas, a las microempresas para poder competir en el mercado nacional y qué decir en el mercado internacional, porque ahí no hay de que yo diga es que mis costos en mi elemento del costo del recurso humano es más alto que México. No, ahí el consumidor que va a comprar en Estados Unidos o en otro país, pues obviamente el producto de México en ese sentido va a tener un menor costo y por ende va a ser más competitivo y por ende se va a poder colocar más en un mercado internacional. Así que es más profundo que solo subir o bajar o mantener los sueldos mínimos. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos.
Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre que el gobierno incrementó el salario mínimo a partir de 2024. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, experto en economía y exministro de Economía. Ahora, doctor Velázquez, hay ya numerosos comentarios sobre el tema, valiosos, por supuesto, y quiera que no, este tema siempre es conflictivo, ¿verdad? Genera la famosa lucha de pensamientos clasistas sobre unos que no tienen nada y otros que lo tienen todo. Le voy a compartir algunos comentarios, doctor Velázquez. Sara Verónica Cifuentes dice, la experiencia nos demuestra que el empresario nunca pierde. Ellos trasladan al consumidor final, que somos nosotros, pueblo, cualquier aumento o pérdida que tienen en materias primas o aumentos en sus productos. El salario mínimo deberá estar de acuerdo al aumento de la canasta básica. El aumento que hizo el gobierno es un insulto al pueblo. También nos saluda don Leonel Salazar, muchas gracias. Tengo otro mensaje de Julio González, dice, la oligarquía y el gobierno no tienen el mínimo interés en la población. Prefieren vernos preocupados de la subsistencia y ellos dedicarse a sus derroches. El doctor Sergio Antonio Hernández dice, el salario mínimo debe ser según el precio real de la canasta básica familiar y punto. Un salario mínimo abajo del precio de la canasta básica familiar es perverso y cruel. Son algunos de los comentarios, doctor Velázquez. Sí, un saludo a su audiencia en la internet y me imagino que también pueden haber algunos que están escuchando a través en Por línea. supuesto, miles. Uno, Sí, imagínese ahí qué bendición por llegar a los 4 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. Un saludo a ellos también. Eh, Uno quisiera definitivamente ganaran mucho más de lo que están ganando, pero en la realidad no es así, porque pongamos un ejemplo, ya sea para una panadería o para una empresa de refrescos o una empresa de granos básicos, no puede trasladar el 100% de los salarios directamente a los productos y al consumidor porque estamos en un mercado de libre competencia, es decir, que hay distintos productos, hay distintos servicios donde el consumidor tiene distintas opciones y donde va a ir a cotizar y obviamente va a seleccionar el que le llene la expectativa en calidad, en precio, y que sea accesible y acorde a lo que él está buscando. Entonces, lo que sí hay que ver es que muchas empresas han ido reduciendo sus utilidades para poder cumplir sí, con el salario mínimo. Y no crean que las empresas o los empresarios están haciendo miles de millones de dólares, ¿verdad? Porque también hay una serie de temas que cumplir, como son los gastos financieros, los gastos en energía, en depreciación, maquinaria de equipo, etcétera. Pero el término de salario mínimo, si un 10% más, yo les diría, quebrarían muchas empresas más, particularmente las pequeñas y qué decir de las micros. De hecho, hay un estudio que se lo voy a compartir, doctor. De repente el año entrante se puede comentar también sobre el impacto que tuvieron los bloqueos a nivel nacional y donde quebraron muchas micros y pequeñas empresas por el incremento de los insumos, porque tenían que pagarle más transporte a sus trabajadores para que llegaran a poder laborar. Entonces, no es realmente así. Y cuando se cometen los errores que cometen algunos gobiernos socialistas, y por ejemplo el caso de Argentina, donde ellos trataron de indexar el salario mínimo acorde a la inflación y a la subida de precios. Mire usted la hiperinflación sí. la economía argentina está destruida por querer incrementar por decreto, donde básicamente nunca fue capaz el salario mínimo en su poder adquisitivo llegar a alcanzar los incrementos de los precios en los productos, ¿verdad? Y lejos de causar un impacto positivo, causaron un impacto negativo, donde hoy tienen un decremento, es decir, podrán tener un número
en moneda argentina más alto de unidades, pero que en el poder o en la capacidad de compra de los productos, su capacidad real disminuyó. Entonces, no es que subiendo los salarios por decreto, eso va a solucionar la situación. Lo que sí tenemos que hacer es, y repito, atraer opciones para que vengan más empresas. Entonces ahí se cumple la ley de la oferta y la demanda. Es decir, de que si más empresas buscan más trabajadores y qué mejor que sean calificados, pues obviamente ellos van a poder decir, bueno, yo aspiro a ganar el sueldo mínimo, yo aspiro a ganar mucho más. Entonces ellos se cotizan y las empresas competirían por poder captar ese recurso humano, digamos, en Estados Unidos, donde hay estados que su salario mínimo por hora, óigase bien, salario mínimo por hora, sobrepasa los $20, ¿sí? Pero ni siquiera los restaurantes de comida entran recursos a lavar los platos para ir a recoger los platos en un restaurante, que esas son las actividades más básicas, digamos, más elementales donde ofrecen el mínimo. Tienen que ofrecer arriba del mínimo. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde falta realmente una política integral de atracción de inversiones, de creación de empleos, porque si en este momento hubiera una demanda de millones de empleos, de millones de trabajadores calificados, el trabajador diría, yo me puedo ir con empresa A o B o C y tengo varias opciones a dónde irme. Y entonces yo me cotizo mejor y me voy a ir a la empresa donde más me paguen, donde haya más beneficios y donde me sienta mejor. Esa es la lógica que nosotros tenemos que crear, buscar cómo atraer más empresas, más inversiones y seguramente ahí el salario, aunque haya un salario mínimo, la gente se va a cotizar muy por arriba. Y es ahí donde el nearshoring, es ahí donde esa localización de empresas que hoy por hoy está y que el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, las necesita más cerca, es donde le tenemos que apostar como Guatemala. Leía un artículo hace un par de días de que más de 3,000 empresas de capital estadounidense han retornado de Asia hacia América y la mayoría se han ido hacia México. Nosotros deberíamos decir, la mayoría se están viniendo para Guatemala. Hay que decir que hay buenas empresas que ya se han estado viniendo a Guatemala y cada día más, pero todavía eso no es suficiente. Ahora, doctor, Alberto Núñez Lossi nos comenta, los funcionarios públicos y los empresarios deberían intentar sobrevivir con el salario mínimo. Dejaría ser por méritos, resultados y productividad. Sabemos que tenemos excelente mano de obra calificada que no son remunerados bajo estos parámetros. ¿Qué opina sobre eso al respecto? Porque si hablamos de funcionarios públicos, vea usted, tenemos al presidente de la República mejor pagado en Latinoamérica y los resultados, pues, están más que a la vista, ¿verdad? Nulos desde todo punto de vista. Y tenemos mano de obra muy calificada que tiene un salario mínimo de 300, de 3,000 y pico quetzales mensuales, que merecería ganar mucho más. ¿Cómo entender esa lógica perversa desde la perspectiva económica, doctor Velázquez? Sí, hay que reconocer que el trabajador guatemalteco es paz mala, sino se desenvuelve muy bien en distintos países que yo me los encuentro en los distintos viajes y platico con ellos. Se han preparado mucho, tienen mucha mística, mucha entrega. Y ahí yo la recomendación que les daría a los trabajadores es que se coticen mejor, que vean dónde hay mejores opciones de con mejor salario y ellos pues deben aspirar a trabajar en esas empresas, a seguirse capacitando, a seguirse preparando, a seguir estudiando. Por ejemplo, hace un par de días yo hablaba con gente en el Pacífico y me decía, mire, yo estoy atendiendo en un restaurante de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero los fines de semana yo estoy estudiando y eso a mí en lo personal me da
Pero también hay que decir que los salarios, y en este caso el presidente de la República, sí definitivamente no es acorde a la realidad, está sobrepagado, por así decirlo, porque no tenemos resultados, porque si el presidente actual en este momento fuera un empleado nuestro en algunas de las empresas, definitivamente debió haber rescindido su contrato desde hace bastante tiempo, porque no ha llenado esas expectativas que la mayoría de la población está esperando, y eso lo puede ver usted en las encuestas de aceptación, que anda más o menos en el 20%, mientras que en una empresa, los que trabajamos en una empresa, tenemos que llenar el 100% del perfil y tener una rendición, es decir, rendir, cumplir con las expectativas del puesto, las funciones y atribuciones al 100%. Doctor, Entonces, quedo en su justa dimensión. Y veo que tiene muy buena sí, audiencia en el programa, doctor Anleu, porque siguen sí, muchos comentarios. Ahí usted puede escoger los que quiera para que les demos las respuestas. sí, aquí le voy a hacer uno que va directamente a usted de Wellman Cifuentes. Él dice, sería interesante que el doctor Velázquez comentara qué puede comprar uno con un salario mínimo. Y por otro lado, gracias a los paros, los guatemaltecos no vivimos en un estado tirano. Hoy ni él hubiera podido hablar en la radio el tema que aborda. Eso nos dice Wellman Cifuentes. ¿Su punto de vista, doctor Velázquez? Sí, bueno, gracias a Dios en Guatemala vivimos en un estado libre, soberano y independiente. Así debería de ser sin ninguna intervención de ninguna naturaleza. Yo no me siento en un estado tirano. De hecho, siempre he estado anuente a las entrevistas, los distintos temas. Nunca evadimos ninguno. Y muchas gracias por la invitación a su programa y a otros medios de comunicación. Y siempre decimos los puntos de vista con respeto, con bases, nos documentamos y primeramente Dios que así sea, que no haya una prácticamente quitar la libertad de opinión, la libertad de expresión. Ahora, los bloqueos definitivamente no ayudaron, eso hay que ponerlo en su justa. Los bloqueos lo Ujú. que hicieron fue complicar la situación, los bloqueos lo que hicieron fue restar al crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que producimos todos los guatemaltecos en cerca de medio punto. Este año vamos a estar creciendo cerca de un 3.4%, 3.5%, y pudimos haber crecido un 4%. Lamentablemente, no todos lo ven desde la misma perspectiva. Los bloqueos alejaron inversiones, quebraron empresas, dañaron a mucha gente que perdió sus cosechas en el campo o que perdió sus productos relacionados a la ganadería, a los lácteos, y que ese costo de oportunidad nunca más lo va a recibir. Hubo mucha gente que pagó multas, inclusive por en el exterior, por los barcos que no pudieron llevar esos productos por los contenedores. Entonces los bloqueos definitivamente no han sido, no son y no van a ser ninguna solución ni en Guatemala ni en cualquier país del mundo. Respeto la Ahora, opinión de los oyentes, pero definitivamente no es así. Ahora, si alguien no está de acuerdo con determinado tema, como pudiera ser usted o yo, pues estamos en libertad de manifestar en una plaza pública, en un parque, en un campo de fútbol y trasladar nuestra inconformidad, porque eso es un derecho constitucional, pero no podemos violar derechos constitucionales me refiero concretamente al derecho de la libre locomoción y el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Ahora, ¿qué podemos comprar con un salario mínimo? Pues ahí están los números, el INE, sin embargo, es muy poco. Ahora, como empresarios, no debemos aspirar a que la gente gane solo el salario mínimo. Tenemos que aspirar a que la sí, gente gane muchísimo más que el salario y con parámetros de productividad, que lo están haciendo eh, las empresas grandes, lo están haciendo la mayoría de sectores exportadores que tienen parámetros de productividad y también tienen parámetros
de evaluación del desempeño, sus funciones y atribuciones, conforme la gente va para el puesto del cual fueron contratados. Interesante. Y hay un agregado, doctor Velázquez, y nuestros radioescuchas e internautas, que este año, y hay que tomarlo en cuenta, la encuesta nacional de ingresos y egresos contempla la gasolina, el alquiler de vivienda y la comida fuera de casa como rubros que representan mayor gasto para las familias. Vamos a una pausa y continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, experto en economía y exministro de Economía. Estamos conversando sobre el salario mínimo para el año 2024. Doctor Velázquez, algunos teóricos en economía indican que el salario mínimo, lejos de ser mínimo, es máximo, porque algunos empresarios dirán, bueno, querés ganar 5,000 quetzales, pero a mí el papá gobierno me obliga a pagarte 3,600 como mínimo. Entonces ahí nos quedamos. O sea, le da la oportunidad a muchos trabajadores, buenos trabajadores calificados, de poder ganar más, porque el mínimo le pone un tope al empresario para que él pueda, pues, elevar ese salario. Número uno. Número dos, también rescato el comentario que nos hace Lisette Morales. Ella dice, incrementar el salario no es apropiado. Lo único que generará son despidos, incremento de costos, etcétera. Por otro lado, tampoco se debe obligar a un empresario a pagar el mismo. Algunos podrán, otros no, y solo genera desempleo. Su punto de vista, doctor Velázquez. El salario mínimo, yo ratifico que históricamente no ha sido, no lo es y no será la solución, porque realmente mucha gente, como dice, este salario en máximo. Entonces, no es la solución el salario mínimo. La solución es millones de inversiones para crear millones de empleos. Los trabajadores se van a poder cotizar muchísimo más. Una señora Virginia ponía que yo me pronunciara porque el gobierno ha sido fatal en los 4 años y ha habido mucha corrupción. Y yo le diría que no solo actualmente, sino los últimos gobiernos han causado eso, donde realmente han perjudicado a la mayoría de la población. Sí, la corrupción es, y primeramente Dios, que en los próximos 4, 10, 20 y 40 años esto no siga, porque se está yendo cerca de un 40% del presupuesto nacional en la corrupción que ha sido nefasta. También hay un señor Sergio Antonio Hernández que dice que el entrevistado indique en qué artículo de la Constitución dice que se debe de ir a manifestar en los campos o en las plazas. La Constitución de la República lo que dice es que es un derecho de los ciudadanos de poder manifestar. Y también dice la Constitución que el derecho de la libre locomoción es un derecho de todos los guatemaltecos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que podemos manifestar si no estamos de acuerdo con alguna situación en el país, pero debemos hacerlo con el derecho que nos corresponde, pero también con el derecho de los demás, respetando los derechos de libre locomoción. En pocas palabras, no debemos y no podemos bloquear carreteras ni los accesos porque estamos perjudicando a la mayoría de la población que necesita ir a trabajar, que necesita desplazarse, y en el caso de las ambulancias, pues no se les permite pasar cuando quedos.
Y hay que ver lo que está pasando en Argentina. Ese será otro tema en su momento, donde inclusive ahora el Estado le está Sí. cobrando a las ONGs y a las asociaciones que están en carreteras por los daños que están causando. Pero ratifico, ese es otro tema. El salario mínimo, en mi opinión, definitivamente no resuelve una situación. Y ya pusimos algunos ejemplos que van más allá de Guatemala, donde han tratado de equiparar ese salario mínimo acorde a la inflación, es decir, conforme están subiendo los productos, y lejos de tener una solución, lo que han causado es un mayor desastre en su economía. Subir los salarios mínimos solo por decreto lo que hace es perjudicar más a las micros y a las pequeñas empresas. Las medianas lo podrán aguantar, las grandes también, pero sin embargo, hay que verlo en un enfoque integral para la competitividad global, porque hoy nosotros competimos con el mundo, ya sea en el mercado nacional y qué decir en el mercado internacional. Recordemos que de cada dólar, es decir, de cada 8 quetzales que nosotros estamos exportando al mundo en general, 33 centavos de dólar se van a Estados Unidos, 33 a Centroamérica, al resto del mundo. Eso quiere decir que estamos compitiendo. No podemos entonces subir los salarios mínimos solamente por decreto, porque subió la luz, le vamos a subir el salario mínimo, porque sube el gas, le vamos a subir, porque suben los granos básicos, eso no es así. Lo que interesante lo que nos plantea el doctor Velázquez ahora, y es importante también ver cómo la pandemia nos vino a perjudicar. Cuando uno observa, por ejemplo, centros comerciales con un 80% de locales cerrados, uno piensa, bueno, el empresario optó por lo mejor, ¿verdad? Para no tener más pérdidas, cerró el local, pero ¿a cuántas personas dejó sin empleo? Número uno. Número dos, hay mucho desempleo en Guatemala. Hay personas que les dicen, mira, te puedo pagar 1,000 quetzales. Y la gente dice, pues de tener 1,000 quetzales en la bolsa a no tener un centavo, pues me quedo con 1,000, ¿verdad? Y el empresario está generando trabajo, aunque no de acuerdo a lo que la ley establece de pagar un salario mínimo, pero las circunstancias de la economía así lo exigen. ¿Cómo poder entender esto, doctor Velázquez? Sí, el emprendedor, el empresario está arriesgando su patrimonio, está hipotecando muchas veces o poniendo en prenda para conseguir financiamiento. Y cuando viene una crisis como la que usted indica, definitivamente él decide cerrar. Lo que menos le gusta al empresario es recortar. Hay mucha felicidad cuando se contrata más y más gente, porque uno está llevando beneficio y oportunidades a muchas familias, pero recortar puestos de trabajo o cerrar empresas es lo más triste, porque uno dice, ah, bueno, se cerró un local o se cerró una planta y el empresario que mire cómo sale adelante, pero ahí pueden haber decenas, centenas de Sí, sí. familias que se están quedando sin el sustento diario. Es decir, que la empresa como tal, una micro, pequeña, mediana o grande, no importa de quién sea, es la gallina que está poniendo los huevos para poder salir adelante. Y es la gallina que está creando la riqueza, inclusive eh, para pagar los impuestos para el Estado, para que haya inversión en salud, en seguridad, en carreteras. Que algunos se lo roben, ese es otro tema. Pero tenemos que tener nosotros una cultura de fomentar el emprendimiento, de fomentar la empresarialidad, de alegrarnos cuando más empresas están iniciando operaciones, ya sean nacionales o del exterior, o vienen inversionistas que vienen a poner su capital. Ahí pongámosle alfombra roja a todos los que están creando 1, 5, 10, 50, 100 o 1,000 empleos. En ese sentido, es la empresa la que crea la riqueza. En ningún país del mundo es un Estado. Cuando los Estados tratan de jugar a ser empresarios o a ser empresas, normalmente ahí hay un fracaso, porque se da
una opción, no hay un enfoque de competitividad y lejos de crear competitivas, los estados, los gobiernos lo que hacen es crear ineficiencia, crear más burocracia, crear más. Entonces, definitivamente la única forma de que haya ingresos para las familias es creando más y más empresas. Las empresas son las que generan el desarrollo para que la gente pueda tener sus ingresos y por ende poder pagar lo que su familia está. Ahora, doctor Velázquez, vamos a la otra cara de la moneda. Por ejemplo, la burocracia. Los tres poderes del Estado, instituciones autónomas y semiautónomas que viven como parásitos de los recursos del contribuyente. Y se dan el lujo de tener bonos por cualquier cosa. Pongamos al organismo judicial, bono de vacaciones, bono escolar para sus trabajadores, bono de independencia, bono del Día de Gracias, bonos para todo. Los ministerios del Estado también tienen privilegios con plazas para personas que no tienen la mínima capacidad, pero únicamente por compadrazgos políticos obtienen esas plazas. Y entonces, veamos, un trabajador privado, en lo privado, gana 3.600 quetzales al mes. Un empleado público bien conectado gana 6.000, 12.000, 15.000 quetzales sin fajarse lo que uno se faja en el sector privado, donde tiene que marcar, donde hay evaluación del desempeño y tantas cosas más. ¿Cómo entender esa asimetría entre la burocracia dorada, que tiene bonos y tiene todos los privilegios bajo la ley del menor esfuerzo, al trabajador privado, que sí tiene que rendir cuentas, doctor Velázquez? Sí, dividamos en dos, doctor Carlos Sanleo, a los trabajadores del Estado. Hay trabajadores en el Estado profesionales correctos que tienen Sí, una sí. carrera y que tienen mística y sirven bien. Yo debo dar fe de ello. Conozco a miles de personas en las municipalidades, en las gobernaciones, en los Congreso, en los tribunales, dan su mejor esfuerzo y mis respetos para esta gente, porque son los que hacen funcionar las instituciones. Pero la segunda parte, es decir, el otro grupo, que es a los que usted se refería, que llegan tarde o que no llegan, o que solo Sí, llegan a firmar, sí. o que llegaron por ser padrinos de alguien, novia de alguien, o qué sé yo, lamentablemente esta gente no ayuda a construir un equipo de trabajo en el Estado y que esté produciendo, que solo está prácticamente teniendo una serie de prebendas que inclusive están sobrepagados. En ese sentido, definitivamente ahí lo que se tiene que hacer es las reformas a la ley del servicio civil y obviamente el 100% de la administración pública, el 100%, incluyendo el presidente y los ministros, deberían de estar rindiendo cuentas y cumpliendo con sus funciones y con sus atribuciones, porque no se puede tener gente en la burocracia que no sume, que lejos de sumar se está llevando miles en esos recursos que usted indicaba. También ahí hay que tenerlo claro, que los trabajadores, comillas, que se sindicalizan y que solo buscan sus prebendas Sí, y todos exacto. los bonos que ustedes no. Ahí prácticamente está el Ministerio de Trabajo, están fallando los funcionarios y está fallando el general de la Nación también en no declarar esos contratos que prácticamente esos pactos colectivos porque están protegiendo y dándole una serie de bonos a la gente que no está produciendo. Entonces, hay que hacer esa distinción entre el recurso humano calificado con mística y que Mm, tiene carrera en la administración pública
versus el oportunista, el que está llegando cada 4 años, o por conectes o compadrazgos por 1, 2, 3 o varios gobiernos. Ojalá que el nuevo gobierno haga acá lo que hizo o está haciendo el presidente Milei, de despedir alrededor de 7,000 personas que entraron en el año electoral, que prácticamente fueron premios o que fueron plazas para ayudar en la campaña y que solo están drenando recursos del Estado. Ahí la administración pública en todo su conjunto, a los organismos ejecutivo, legislativo, judicial, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, todas las entidades centralizadas, descentralizadas, que todos los que están recibiendo recursos del Estado deben de tener un recurso humano acorde a sus funciones, que esté cumpliendo con lo que la ley manda y que estén dando los resultados, pero no tener prebendas innecesarias y mucho menos que eso cree más corrupción. Brevemente quisiera referirme a un comentario. Ahí hay decenas de comentarios en la página, doctor, donde decía que los empresarios no pueden subsistir sin los trabajadores. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Los trabajadores necesitan al empresario y por eso es que tiene que estar esa buena armonía, porque juntos deben de salir adelante, y las empresas que más crezcan, las empresas que más generen y que sean más competitivas, yo estoy seguro que el empresario pues también hará su mejor esfuerzo para premiar a esos trabajadores que están haciendo crecer esas empresas. Totalmente de acuerdo, doctor Velázquez. No sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, como siempre, lo valioso de su punto de vista. Y ese punto final es importante porque obviamente sin capital no hay trabajo. Y sin trabajadores, pues el capital no puede salir adelante. Es una lógica. Lastimosamente, pues hay principios ideológicos, doctor Velázquez, que han generado esa lucha de clases, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Carlos Marx, que nunca trabajó, que la esposa era la que proveía en el hogar, pues generó esa distensión, esa lucha entre las clases con su famosa ley de la plusvalía y para usted de contar, y por otra parte, los que indican que el capitalismo también es depredador, es hambreador y es explotador. Pero dentro de esos dos conceptos, y para concluir, doctor Velázquez, ¿cómo tenemos que entender lo que es el capital y el trabajo? Para que salga adelante un país, para que lleguemos a ser desarrollados, lo que en el corazón tenemos que trabajar en equipo, empresarios con trabajadores. No hay otra fórmula. La lucha lo que hace es destruir un país. Eso lo tenemos que tener aquí bien Cierto. grabado. La confrontación no es buena. Las peleas no nos dejan absolutamente nada. De hecho, hay libros escritos. Hay un libro que se llama La cultura realmente importa, que en resumen dice que las personas, las familias, los grupos étnicos y las sociedades que se mantienen peleando, toda su energía la ponen en el conflicto. Sin embargo, lo que tenemos que hacer hoy más que nunca para sacar adelante a Guatemala es trabajar en armonía, y qué mejor si empresarios y trabajadores nos podemos poner de acuerdo y vamos juntos elevando la competitividad de forma integral. ¿Qué significa eso? La capacitación y la preparación de los trabajadores para que cada vez se desempeñen con en mejores funciones, que sean más productivos, más competitivos, y con eso deberían de aspirar a ganar más, porque es legítimo que un trabajador que produce más, que es más competitivo, gane más. Por supuesto, eso ayudará a que las empresas produzcan más, tributarán más al Estado, tendrán que hacer un super esfuerzo para eliminar la corrupción y para invertirlo de forma correcta. Esa es la única forma. Eh, hay muchísimos éxitos que están documentados, que hay una buena relación para el corto, mediano y largo plazo, donde esa armonía, esa capacidad de ponerse de acuerdo con los objetivos que hay en cada empresa para que se traduzcan en las metas diarias,
entre trabajador y empresario es lo que nos va a sacar adelante. Y primeramente Dios, que el año 2024 sea un año de muchísimas inversiones, de millones de empleos y de oportunidades. Va a incrementar los salarios de una forma real, de una forma donde haya más demanda de trabajadores y donde definitivamente también los trabajadores encuentren lo que ellos están buscando, y que lejos de irse a Estados Unidos migrando, buscando una oportunidad, encuentren esas oportunidades que necesitan ellos y sus familias en Guatemala. Yo así lo quiero pensar, que dando todo nuestro mejor esfuerzo, seguramente habrá más inversión y desarrollo. Y es que tenemos que tener por siempre, doctor Anleu, que hayan más inversiones, más empleo, oportunidades. ¿Se puede? Por supuesto que sí se puede. Las condiciones del mundo, la geopolítica, la geoeconomía apuntan a que América Latina, y en este caso particular Guatemala, deberíamos de tener la capacidad de atraer muchísimas inversiones, porque eso es lo que verdaderamente nos va a sacar adelante. Tengo por acá el punto de vista de Otoniel Zurui, que dice el sector informal es el 70%, pero es el que sostiene la economía del país. Leonel Salazar dice la otra cara de la moneda sobre si el salario mínimo se dispara, ¿qué harán las microempresas que tienen un máximo de 4 empleados? Que son miles de microempresas, seguro fracasarían. Esos son los comentarios, doctor Velázquez, para concluir. Sí, definitivamente, si se subiera el salario mínimo más, eso le afecta a las microempresas y le afecta a las pequeñas, porque van a salir de operaciones, y eso no puede suceder. Por eso insisto en que la solución es que hayan más inversiones. Y el otro comentario que no veo cuál era, si me lo repite, por favor. Es el de las El sector microempresas, el informal. otro es el sector informal, Sí, sí. sí. El sector informal tiene un peso importante en la economía. Ahí nos decía Otoniel, me parece, ¿verdad? Que es Sí, del Otoniel Zurui. 70%. Es un poco más, señor Otoniel, probablemente anda alrededor del 80%. Es un rubro importante al cual debemos de apoyar para que se vaya formalizando. Es decir, que una empresa que ya está formalizada tiene acceso a créditos en mejores condiciones. Obviamente tendrá que pagar sus impuestos, tendrá que darle los beneficios del seguro social a sus Sí. colaboradores, y por ende va a optar a mejores oportunidades de negocios. Es ahí donde el Estado en todo su conjunto tiene que hacer un esfuerzo para que la formalización de esas empresas avance a un mayor ritmo, y por ende, pues ellos ya estén insertados en la formalidad. Un país desarrollado, usted lo podrá ver, andará en una formalidad de un 95% para arriba, y un país que está en vías de desarrollo como el nuestro, pues tiene esos indicadores que ya comentamos. Pues muchas gracias, doctor Velázquez. Un último comentario de Nata Mick dice, salario de hambre, por eso migra el pueblo. Agradezco al doctor Luis Velázquez, el ministro de Economía, consultor y analista económico, por lo valioso de su punto de vista el día de hoy sobre el incremento al salario mínimo a partir de 2024. A usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto y en redes sociales también, muchísimas gracias por hacerlo. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y en estos potentes micrófonos de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.